Me dijeron que estaba exagerando. Que era mi palabra contra la suya. Mi jefe negó todo hasta que alguien más habló. Yo, Marcos, de 34 años, nunca imaginé que una simple reunión de seguimiento terminaría por arruinar mi vida laboral y, por un tiempo, la personal. Trabajo en una agencia de publicidad mediana que se jacta de ser familia. Mi jefe directo, Rodrigo, es carismático, buen vendedor y la clase de persona que sabe sonreír perfecto frente a cámara. Esa sonrisa fue, sin saberlo, mi condena. Todo empezó con un cliente grande que nos cayó de improviso. Rodrigo me pidió que me quedara a liderar la propuesta porque tenía una confianza especial en mí. Me dio instrucciones ambiguas, me pidió que ocultara algunos costos para que la cifra final pareciera más atractiva. Confía en mí, Marcos. Es la forma en que ganamos este tipo de cuentas, dijo. Yo dudé, pero la presión vino con promesas, proyección, la posibilidad de una posición estable, reconocimiento. Hice el papeleo tal como me indicó, envié correos con copias a su dirección y terminé la presentación esa misma noche. Al día siguiente, mientras ajustábamos los últimos detalles, Rodrigo me llamó a su oficina. Marcos, lo hiciste bien, pero ya nadie va a firmar si ven ciertos números. Quítalos y ponlos como otros conceptos. Yo lo checo con el cliente, dijo mientras repasaba su agenda. Yo tuve la intuición de que algo olía mal, pero accedí. No quiero problemas, le dije. Solo dame el tiempo y lo resolvemos. La cuenta se cerró. Tiempo después, la contaduría pidió aclaraciones sobre ciertos pagos que no cuadraban. Me llamaron desde Recursos Humanos con tono bajo. Necesitamos que expliques esto, me dijeron. Rodrigo, siempre impecable, negó cualquier instrucción de manipular cifras. Eso nunca se mencionó en la reunión. Marcos está confundido, aseguró en una llamada que terminó dejándome más perdido. Lo que siguió fue una sutil campaña para desacreditarme. ¿Estás seguro de lo que hiciste?, preguntó Amparo, mi amiga y compañera de equipo, cuando le conté lo que había pasado. Amparo es de esas personas que no se quedan a medias, siempre noble, con un humor seco que esconde una fortaleza enorme. Vos no harías algo así sin que te lo pidieran, añadió, pero sus ojos traicionaron la preocupación. Amigos en la agencia empezaron a evitarme. Rodrigo, con su sonrisa profesional, me aconsejaba por las mañanas como si fuera mentor, cálmate, deja que Recursos lo revise. Todo se arregla. Mientras tanto, la atmósfera se llenaba de miradas que decían lo contrario. Recursos me citó para una revisión. Me senté frente a una mesa larga, con dos personas que miraban documentos y evitaban el contacto visual. Me pidieron una versión detallada de los pasos que seguí. Les entregué los correos, los archivos, los nombres de personas con copia. ¿Dónde está la orden de Rodrigo para cambiar los conceptos?, preguntó la jefa de contabilidad. Él me dijo que lo hiciera en persona, respondí. Intenté explicar, sin presentar evidencia tangible más allá de mi palabra y algunos correos sueltos que no eran concluyentes. Rodrigo negó todo. No recuerdo haber pedido eso. Marcos está interpretando mal las instrucciones, sentenció. Entonces comenzó el gaslighting. Rodrigo empezó a contar intimidades mías. Marcos a veces confunde números, anda estresado por su vida personal. Lo dijo en pasillos, en reuniones, con esa naturalidad que hace que cualquiera dude de su propia memoria. Algunos colegas, cansados de polémicas, se alejaron. Sentí el frío de ser señalado sin pruebas contundentes. Me ofrecieron una alternativa: si me declaraba culpable ante un comité interno, podría salir con una amonestación mínima. Si no, arriesgábamos un proceso que pondría en riesgo mi puesto y mi reputación. Me sentí atrapado entre la lealtad y la supervivencia. Hay momentos que te marcan por la forma en que la gente a tu alrededor decide mirar hacia otro lado. Recuerdo un almuerzo con mi hermana, Renata. No puedes admitir algo que no hiciste, dijo ella con la voz dura de quien conoce mis límites. Si te piden fingir, no lo hagas. Estás haciendo lo correcto. Pero decirlo es distinto a tener el valor en terreno. Al final, por miedo y porque las facturas no esperan, pensé en aceptar una solución intermedia. Era la decisión fácil en apariencia.
Esa noche, porque no podía dormir, revisé todos los correos y archivos otra vez. Buscaba una confirmación que probara que las instrucciones no habían venido de mí. Encontré, escondido entre cadenas largas de mensajes, un correo con el asunto banal que Rodrigo había escrito en tercera persona. No era una orden directa, pero sí una propuesta de ajustes que, leído dentro del contexto, funcionaba como la autorización que necesitaba. Lo guardé en mi carpeta personal y respiré. Tenía algo. No era contundente, pero era un punto a mi favor. Al día siguiente llevé la copia al comité. La presenté con la esperanza de que la interpretación colectiva de aquellos puntos revelara la intención. Rodrigo sonrió, como si no hubiera leído. Eso es una nota de borrador, dijo. Nunca fue formal. Lo afirmó con la convicción de quien no teme por su reputación. La palabra de Rodrigo valía más que la mía porque su trayectoria y su forma de moverse en la empresa le daban crédito instantáneo. Yo me sentí pequeño, como si hubiera sido el que había traicionado la confianza de todos. La presión externa escaló. Mis amigos me preguntaban por las redes, mi familia recibió comentarios. Alguien en la agencia, con excusa, respondió a un chat cerrado con una versión sesgada que me dejaba mal ante clientes importantes. Marcos no entregó los costos adecuados, decía. Empecé a perder proyectos, y con ello mi tranquilidad. Rodrigo, por su parte, seguía actuando como si nada pasara. Me llamaba por mi nombre, me tutelaba enfrente de otros, a veces parecía compasivo como un pastor antes de la tormenta. A finales de mes, la empresa anunció una reorganización. Es una oportunidad para que todos se reevalúen, dijo Recursos con palabras suaves. Dentro de esa reorganización anunciaron mi reasignación a un rol que significaba menos visibilidad y claramente un retroceso. Fue un golpe más. Me citaron a firmar el documento que lo formalizaba. Es temporal, me dijeron. Nos interesa que te recuperes y vuelvas a liderar. Pero nadie me pidió mi opinión real. No voy a mentir, hubo noches en que pensé en renunciar. La vergüenza y la sensación de estar solo cundían. Rodrigo se acercaba, con frases paternalistas, si te sientes presionado, te entiendo. Yo también he pasado por momentos difíciles. En verdad, esa cercanía era una forma de control. Si aceptaba su mano, me mantenía en el buen camino según su narrativa. 2 meses después, todo cambió porque Renata, mi hermana, decidió hablar con alguien a quien le debía confianza, Amparo. Renata trabaja en otra empresa y, siendo amiga desde la universidad, siempre tuvo una relación franca conmigo. Me llamó una mañana con voz entrecortada, Marcos, hablé con Amparo anoche. Me contó algo que no supe antes. Le pedí que fuera clara. Ella me dijo que te vio en una reunión con Rodrigo y que Rodrigo te dijo explícitamente que cambiara los conceptos. Ella lo escuchó porque estaba en la sala contigua por una videollamada con un cliente y su micrófono estaba abierto. Escuchó la instrucción como si fuera de un megáfono. Dijo que se quedó helada y no supo qué hacer. La noticia me dejó sin aliento. Nunca había creído que un accidente tan pequeño pudiera salvarme, y sin embargo, eso era todo, una voz que había escuchado una instrucción. ¿Por qué no habló antes?, le pregunté a Renata enojado. Porque tiene miedo, Marcos. Ella dijo que te iba a apoyar en secreto. Y hoy por fin decidió ir a Recursos. Renata me contó que Amparo había ido a Recursos con la intención de contar lo que había oído. Me dijo que si no lo hacía, se iba a sentir cómplice para siempre, me explicó. Cuando Amparo se presentó, la atmósfera cambió. Recuerdo la sala, la luz tenue, la misma mesa larga, pero ahora con más personas que antes. Amparo pidió hablar y, con voz firme, contó cómo había escuchado la instrucción. No era un borrador, dijo. Lo escuché claro. Rodrigo dijo que había que ajustar las cifras y que lo habíamos hablado. Sus palabras resonaron. Sentí un alivio momentáneo mezclado con miedo. ¿Qué haría Rodrigo ahora? Él negó todo, como era de esperar. Ella ha malinterpretado una conversación privada. Eso era una discusión técnica, no una orden para modificar facturas, afirmó. Pero su negación no fue tan segura. Vi algo en su gesto,
una tensión que antes no había mostrado. Sus manos temblaban ligeramente. Luego, cuando el comité pidió que se trajeran los registros de audio de las salas de reunión, él se ofreció encantadoramente: no hay problema, revisemos todo, como quien no tiene nada que temer. Esa tarde, al revisar las grabaciones de la sala de reuniones central, las cosas se revelaron con crudeza. Había una pista de audio donde la voz de Rodrigo se escuchaba con nitidez dando la instrucción. No había fórmulas ni eufemismos: quitamos esto y lo ponemos como otro concepto. Yo me encargo con el cliente, decía. Presentamos la pista y ahí la mentira de Rodrigo empezó a quebrarse. Fue un momento extraño. La sala, que durante semanas había servido como palco para su impunidad, se convirtió en su jaula. Él, sorprendido, trató de minar la credibilidad de la grabación. Es manipulada, gritó. Pueden hacer ediciones, pueden cortar frases. Un abogado que la empresa contrató para el comité habló con un tono seco: podemos solicitar la cadena de custodia de esos archivos. No podemos admitir pruebas sin corroboración. Fue otro momento tenso. No obstante, la grabación ya había entrado en la conversación pública dentro de la empresa. Los rumores comenzaron a girar de otra manera, esta vez en contra de Rodrigo. Pero el giro decisivo llegó de manera inesperada. Una clienta del proyecto, Amalia, que había asistido a una de nuestras presentaciones, se comunicó con recursos y dijo tener un correo donde Rodrigo pedía directamente una estructura de costos que ocultara ciertos montos. Lo tengo en mi bandeja, dijo. Lo guardé porque me pareció extraño en su momento. La combinación del audio y el testimonio de la clienta cambiaron la narrativa. De repente, la versión de Rodrigo quedó debilitada. Él entonces intentó jugar otra carta, la del mártir. Comenzó a decir que yo había planeado todo para hacerlo caer, que había sido una venganza porque él no me había dado el ascenso que esperaba. Empezó a construir una historia que intentaba voltear las sospechas. Pero la historia era torpe. Se enredaba en contradicciones y su voz, antes tan segura, perdió brillo. Incluso su relación con otros directores se volvió fría. Empezaron a verificar su historial de correos y llamadas y lo que encontraron no fue menor: patrones de comportamiento que indicaban manipulación de cifras y presión a varios subordinados. En medio de ese huracán, me sentí culpable por varias cosas: por haber dudado de mí mismo, por haber dejado que el miedo dictara mis decisiones, por haber casi aceptado la amonestación en silencio. Pero también sentí algo nuevo: la rabia justa que nace de ser manipulado por alguien que disfruta de tu precariedad. Decidí que no dejaría que la empresa planeara otro tratamiento técnico que lo dejara a él en su puesto sin consecuencias reales. La venganza que planeé no fue espectacular ni dramática. No rompí ventanas ni filtré documentos a la prensa. Fue un acto medido, casi frío: recopilé todas las pruebas, ordené las grabaciones, los correos, los testimonios, y se los entregué al comité de auditoría externa que la empresa supuestamente había contratado para limpiar el proceso. Les pedí también que analizaran transferencias, contratos y los mensajes que parecían inocentes pero que demostraban una cadena de manipulación. No lo hice como un ajustador sin ética, lo hice para evitar que un hombre que había jugado con la confianza de todos continuara dañando más vidas. La primera consecuencia fue profesional: la empresa suspendió a Rodrigo temporalmente mientras la investigación avanzaba. Sentí una mezcla de triunfo y desapego. La noticia se filtró hacia afuera, algunos clientes empezaron a preguntar públicamente por la situación. La agencia, que siempre se vendió como transparente, vivió una crisis de imagen. Se convocaron juntas con abogados, notas internas y un comité que prometía no pasar por alto nada. A raíz de la suspensión, comenzaron a salir otros testimonios. Un ex empleado habló de promesas de ascenso a cambio de lealtad ciega. Otra persona contó cómo habían corregido presupuestos en sus correos siguiendo sugerencias de Rodrigo que luego fueron presentadas como suyas. Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas. Parecía que, en lugar de ser una actuación aislada, existía un patrón de conducta. Rodrigo respondió con amenazas legales. Contrató a un abogado agresivo que intentó presionar a la empresa para que tomara una decisión precipitada.
Trató de inyectar dudas, decir que todo era una campaña orquestada por mí contra él. Es una venganza personal, decía su abogado en correos que, curiosamente, terminaron como prueba en la carpeta de auditoría. Fue una ironía amarga, sus amenazas se volvieron en su contra porque mostraban que la motivación del acusado no era solo limpiar su nombre sino silenciar a quienes hablaban. La investigación terminó con un informe que no dejó opciones, se demostraron irregularidades en múltiples proyectos, cambios de costos no autorizados y una conducta que atentaba contra la ética profesional. Rodrigo fue despedido por conducta impropia y la empresa tuvo que reembolsar a varios clientes y enfrentar sanciones internas. Fue un final frío. No hubo público dramático ni lágrimas en la firma, hubo papeles y firmas y cuentas bancarias a revisar. Pero las consecuencias no fueron exclusivas para él. A mí me ofrecieron regresar a mi puesto original, algo así como una reparación, con una disculpa formal por parte de la dirección. Acepté, aunque con reservas. En lo personal, la experiencia dejó cicatrices, mi confianza quedó marcada, me costó volver a sentirme seguro en reuniones, me costó volver a creer en jefes carismáticos. Amparo sufrió. Al principio hubo agradecimiento, pero luego noté que la posicionaron en tareas más administrativas, como si la empresa quisiera protegerla pero, en realidad, reducir su visibilidad. Renata recibió comentarios de clientes que notaban que su nombre había estado en una cadena de correo sensible. La limpieza dejó daños colaterales que nadie pareció querer cubrir. El último golpe vino en una reunión donde me invitaron a hablar para cerrar el ciclo. Fui al auditorio lleno de caras conocidas. Les hablé con la voz que me quedaba, dije que había sido intimidado por el sistema y que a veces las empresas prefieren proteger a quienes les generan ingresos. Después, en el pasillo, alguien me susurró que la verdadera fuerza de Rodrigo no eran sus habilidades profesionales, sino el miedo que sabía generar. Me sentí menos ingenuo y más preparado. La venganza, entendí, no fue solo procurar que él pagara por sus actos. Fue recuperar la dignidad y limpiar mi nombre sin convertirme en algo peor. Pero la verdad es que la victoria fue parcial. La empresa perdió contratos, varios colegas fueron reubicados, clientes creyeron menos. Yo volví al trabajo y, a pesar de la disculpa, no recuperé la inocencia. Actualización 1, unos meses después, la agencia cerró 2 oficinas regionales. No fue solo por el caso. La crisis económica y la pérdida de confianza de varios clientes se sumaron. Conocí a antiguos compañeros en despedidas contenidas. Algunos me agradecieron en privado por haber hablado, otros me miraban con resentimiento por haber sacado todo a la luz y, según ellos, empeorado la situación. Me enteré de que una persona que había decidido permanecer en silencio ahora cargaba con la culpa de haber permitido que la toxicidad continuara. Fue un recordatorio cruel. No siempre hay héroes complacidos por todos. Actualización final, hoy, años después del escándalo, me encuentro menos dispuesto a ceder ante sonrisas que esconden decisiones difíciles. Aprendí a documentar todo, a confiar en los aliados, y que el miedo puede ser una forma de poder más efectiva que la violencia. Rodrigo seguiría su camino, supongo, quizá encontró otra agencia o un puesto de consultoría que no pedía demasiadas preguntas. A mí me quedó la convicción de que la verdad, aun tardando, puede salir a la luz si alguien decide hablar. No hay moralina luminosa en esto. Lo que hay es una lección dura, la gente poderosa a veces niega lo obvio porque su negación se sostiene con la inercia de la complicidad ajena. Y cuando alguien más habla, la tela de la mentira puede rasgarse. La pregunta que me quedo haciéndome es otra. ¿Cuántas historias como la mía no salen a la luz porque nadie escucha la voz que tembló antes de pronunciar la palabra yo?